Amigos de Noticias de hoy, muy buenas noches. Tenemos una noticia impactante desde la OMS. Los casos de viruela del mono subieron un 20% en la última semana a nivel mundial. El mono se está descontrolando. Veamos la declaración de la OMS. De salud. Voy a presentar primero a los que están en la sala y los que están conectados. El doctor Tedros, el director general de la OMS. También está el doctor Sosefal, que es el director general adjunto para la respuesta a emergencias. Doctora María Klasinaud, directora general adjunto de acceso a los medicamentos y a los productos de salud. La doctora Sylvie Briand, directora de la preparación para problemas de enfermedades infecciosas. Doctor Graham Longifos, que es quien dirige la viruela del mono. Doctor Mahmoud, que es el director incidental para la COVID-19. El doctor Mike Ryan, en línea, director ejecutivo del programa de emergencias de salud, y el doctor Rogerio Gaspar, que es el director de reglamentación y precalificaciones. Y quizá hay otros expertos también de la OMS que podrían sumarse y hacer preguntas. Tenemos interpretación a los 6 idiomas. Los que deseen intervenir en línea tienen que pulsar el icono usual, el de la mano levantada. Inmediatamente le doy la palabra al doctor Tedros, que va a pronunciar las palabras de introducción usuales. Gracias. Gracias, Tariq. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ante todo, voy a ponerles al día sobre el brote mundial de viruela del mono. Más de 35.000 casos han sido ya presentados a la OMS de 92 países y territorios, con 12 fallecimientos. Casi 7.500 fueron objeto de informes la semana pasada, un 20% más que la anterior, lo que a su vez fue 20% más que la de antes, la semana de antes. Casi todos los casos vienen de Europa o de las Américas, y casi todos los casos siguen originándose en hombres que tienen sexo con hombres, destacando la importancia de que todos los países preparen y proporcionen servicios de información destinada a estas comunidades que protegen la salud, los derechos humanos y la dignidad. La principal preocupación de todos los países ha de ser asegurar que están listos para combatir la viruela del mono y detener la transmisión valiéndose de instrumentos de salud pública efectivos que incluyen una mejor vigilancia de la enfermedad, cuidados, trazado de los contactos, comunicación de riesgos bien adaptada y un compromiso de la comunidad y medidas de reducción de riesgo. Las vacunas también desempeñan una parte importante en la lucha contra la epidemia, y en muchos países se exigen se demandan vacunas en las comunidades afectadas. Sin embargo, por ahora, los suministros de vacuna y los datos sobre su efectividad son limitados, aunque empezamos a recibir datos de algunos países. La OMS está en estrecho contacto con los fabricantes de vacunas y con países y organizaciones que están dispuestos a compartir dosis. Seguimos preocupados por que se reproduzca el acceso poco equitativo a las vacunas, como vimos en la pandemia de COVID-19, y que los más pobres sigan dejándose abandonados. Como anunciamos la semana pasada, una reunión de expertos convocado por la OMS ha aceptado cambiar el nombre de 2 de los principales subtipos del virus de la viruela del mono con numerales romanos. El subtipo que antes llamaba de la cuenca del Congo o de África Central ahora se denominará subtipo 1, mientras que el de África Occidental se denominará subtipo 2. Continuamos trabajando para dar otro nombre a la enfermedad y al virus. Y pasamos ahora al Gran Cuerno de África, en que millones de personas se enfrentan a las hambrunas y a la enfermedad en Djibouti, Etiopía, Kenia, Somalia,
Sudán del Sur, Sudán y Uganda, la sequía, el conflicto, el cambio climático, el alza de los precios de los alimentos, del combustible, de los fertilizantes, contribuyen a que no haya suficiente acceso a los alimentos. El hambre y la malnutrición amenazan la salud, pero también debilitan las defensas del cuerpo humano y abren la puerta a enfermedades como la neumonía, el sarampión y el cólera. La inseguridad de suministro de alimentos obliga también a muchas personas a elegir entre pagar por alimentos o pagar por la atención sanitaria. Muchas personas emigran buscando alimentos, lo que les puede colocar en mayor riesgo de contraer enfermedades y en tener menos acceso a los servicios de salud. Si bien otros interlocutores están trabajando para hacer frente a esta crisis de alimentos, la OMS trata la resultante crisis de salud. Ya hemos asignado más de 16 millones de dólares del Fondo de Emergencias de la OMS, pero necesitamos más. Los 123.700 millones de, perdón, los 123.700.000 millones de dólares que los 123,7 millones de dólares que estamos pidiendo se utilizarán para prevenir y controlar los brotes, para hacer frente a la malnutrición y para ofrecer servicios y medicamentos esenciales. En la región de Tigray de Etiopía, la sequía complica una catástrofe producida por el hombre para 6 millones de personas que están sitiados por fuerzas etíopes y eritreas desde hace más de 21 meses, cerrados del mundo exterior, sin telecomunicaciones ni servicios bancarios y con muy poca electricidad y combustibles. Por tanto, el pueblo de Tigray se enfrenta con diversos brotes de paludismo, antrax, cólera, diarrea y otras enfermedades. La terrible crueldad inconcebible tiene que terminar. La única solución es la paz. A comienzos de este mes, una delegación de Estados Unidos, Unión Europea, Reino Unido, Alemania, Italia y Canadá visitaron Tigray en un esfuerzo para facilitar las conversaciones de paz. Tras su visita, Estados Unidos y la Unión Europea publicaron una declaración conjunta que decían que tiene que procederse rápidamente a restaurar la electricidad, telecomunicaciones, servicios básicos como el banco en Tigray para que pueda haber conversaciones de paz. Hasta ahora el gobierno se ha negado. Como la tregua humanitaria se anunció a fines de marzo, alguna ayuda humanitaria se ha ido prestando ya a Tigray, aunque ni mucho menos todo lo que se necesita. Además, la falta de combustibles y de dinero sigue siendo un gran impedimento para la distribución de ayuda y para los esfuerzos de la OMS de responder a los brotes, a ofrecer vacunas contra COVID-19 y proporcionar otros servicios de salud que salvan vidas. Finalmente, COVID-19. En las últimas 4 semanas, el número de muertes de que se ha dado cuenta en el mundo han aumentado en un 35%. En esta última semana, 15.000 personas en el mundo perdieron la vida por la COVID-19. 15.000 muertes por semana es totalmente inaceptable cuando tenemos todos los instrumentos para prevenir infecciones y salvar vidas. Estamos hartos del virus, hartos de la pandemia, pero el virus no está harto de nosotros. Omicron sigue siendo la principal variante, la dominante, con una subvariante BA.5 que representa más del 90% de las secuencias compartidas el mes pasado. Sin embargo, el número de secuencias compartidas por semana ha disminuido en un 90% desde el comienzo de año y el número de países que comparten secuencias ha disminuido en un 75%, lo que hace que sea mucho más difícil comprender cómo podría estar cambiando el virus. Ahora que viene el tiempo frío en el hemisferio norte y la gente va a pasar más tiempo bajo techo, los riesgos de que haya una transmisión más intensa y que haya más hospitalizaciones aumentará en los próximos meses, no solo de COVID-19, sino también otras enfermedades que incluyen la gripe. Pero nada de esto es inevitable. Por favor, vacúnense si no están vacunados y si necesitan una dosis de refuerzo,
póngansela. Lleven mascarillas si no pueden respetar las distancias. Intenten evitar las muchedumbres, sobre todo dentro de los edificios. Y se habla mucho de aprender a vivir con el virus, pero no podemos aprender a vivir con 15.000 muertes por semana. No podemos vivir con mayor número de hospitalizaciones y muertes cada día. No podemos vivir con un acceso poco equitativo a las vacunas y a otros instrumentos. Aprendamos a vivir con el COVID-19, pero esto no significa hacer ver que no existe. Significa que tenemos que utilizar los instrumentos de que disponemos para proteger a nosotros y a los demás. Gracias. Tiene la palabra de nuevo el novelador. Doctor Mancini tiene la palabra. Gracias. Una pregunta. Dos preguntas en realidad. ¿Ha visto usted las noticias de hoy de que muchos países no pueden cumplir con la demanda de vacunas contra la viruela del mono? ¿Qué hay que hacer? Tiene que haber colaboración entre varias compañías y además ahora ha habido estos nuevos casos de polio. ¿Cree que tiene algo que ver con el cambio climático? ¿O es que se está vigilando mejor la salud del mundo? ¿O es un efecto a largo plazo de la pandemia? Me gustaría saber qué piensan ustedes. Gracias, Renato. Bueno, son dos preguntas en realidad. Vamos a empezar con la pregunta, la de la viruela del mono, las vacunas. Quizá la doctora Simal puede empezar y luego la doctora Briand. Muchas gracias. Y gracias, Donato, por esta pregunta. Bayer Nordic, efectivamente, y otros fabricantes están en este problema de no poder atender a la demanda. No solo de vacunas, también de tratamientos. Transferencia de tecnología o concesión voluntaria de licencias de tecnologías. Pregunta usted si sería la solución. Bien, en este contexto lo cierto es que necesitamos más información sobre vacunas y sobre tratamientos. Esta es la situación, esta es la información que tenemos y les tendremos al corriente, naturalmente, de toda la evolución que pueda haber. Gracias. Gracias, doctora Simao. Doctora Briand, ¿puede usted hablar de la cuestión del resurgimiento de patógenos? Sí, gracias. Gracias por su pregunta, efectivamente. Hemos visto emergencia y reemergencia de virus. Hay que distinguir emergencia de virus. La mayoría vienen de animales. La viruela del mono, por ejemplo. Al principio se trata solo de casos esporádicos, pero si el virus encuentra el entorno que le conviene, puede evolucionar y puede adaptarse mejor al ser humano. Y luego hay una transmisión localizada y amplificación si las condiciones lo permiten, como más densidad humana, estrecho contacto. Entonces, cuando puede haber un brote, y es lo que hemos visto con la viruela del mono. Al principio estaba en animales, luego pasó a algunos humanos y después tuvimos un brote localizado y ahora la epidemia está en varios países. Esto es en cuanto a los emergentes. Y hay varios factores que lo producen. Cambio climático, como ha dicho usted, pero también la densidad de población. Ciertas conductas humanas también pueden propiciar esta amplificación. Y lo que es muy importante igualmente es que podemos detener en la fuente estos brotes, pero para esto se necesita un muy buen sistema de salud, muy buena colaboración con el enfoque de una única salud. Por eso es tan importante mejorar la cobertura de salud
y la atención primaria de salud, porque así podemos detener los brotes en la fuente, cuando todavía son epidemias localizadas. En cuanto a la reemergencia, hay otros factores en juego, especialmente una enfermedad para las enfermedades para las que tenemos medios de control, como el sarampión o la poliomielitis. Lo cierto es que muchas veces se debe a que la cobertura de vacuna es demasiado escasa y por eso hay reemergencia. La cobertura por vacunas es muy importante, un indicador muy importante de la protección de los seres humanos contra estas enfermedades. Es importante, por tanto, que todos los niños tengan acceso a las vacunas en el momento oportuno para que no haya seres humanos sin proteger. Tenemos los instrumentos necesarios, pero hay que utilizarlos para impedir la reemergencia. Gracias. Doctor de Epidemia y Preparación, perdón, había dicho mal el nombre del título de la doctora Briand. Eric Clutter de Fortune está en línea. Adelante. Gracias. ¿Hay alguna novedad sobre la nutrición y la viruela del mono? Porque dice que se ha visto 2 cepas distintas. Doctor Luis. Gracias. Seguimos estudiando las cepas con secuenciamiento de genoma que se han presentado en varios websites en que los biólogos, los científicos pueden examinarlos. Hemos visto algunas mutaciones, pero por ahora no hay verdaderamente información sobre lo que significa en cuanto a la conducta del propio virus o cómo se relaciona con la respuesta del ser humano. Seguiremos estudiándolo. Gracias. Gracias, doctora Luis. Helen Ransford de Stadt tiene la palabra. Gracias. El director general ha dicho que hay países que empiezan a presentar informes sobre la eficacia de las vacunas contra la viruela del mono. Doctora Luis, no tenemos ningún estudio aleatorio. O sea que, por ahora, lo que empezamos a ver son algunas observaciones. Por ejemplo, personas que han tenido profilaxis después de haber estado expuestos al virus y las vacunas. Hemos recibido algunos informes. Sabemos que la vacuna no va a ser la panacea, no va a resolverlo todo. Y no tenemos datos, información sobre la eficiencia, la eficacia. Sabemos que hay algunos casos, quizás sean después de la profilaxis, que es para reducir la gravedad de la infección, o tal vez, pero no tenemos, o tal vez después de la vacuna también. Pero vemos que hemos visto esto que es importante para algunos casos, porque la eficiencia de la eficacia de la vacuna no es al 100%, ya sea en forma preventiva o después de la exposición, no puede ser eficaz al 100%. Tenemos muy pocos estudios de los años 80, cuando ya se decía que las vacunas de viruela que se utilizaban entonces, de la varicela, perdón, podrían utilizar la protección hasta el 80% contra la viruela del mono. Era un estudio en que algunas personas, en un lugar en el que algunas personas estaban vacunadas y otros no, y se podía comparar. Pero esta es toda la información que tenemos. Las vacunas que tenemos ahora se desarrollan para ser más seguras. No esperamos de todas maneras una eficiencia al 100% para la prevención de la viruela del mono. No conocemos la información exacta. Lo que vemos son casos nuevos
que no es sorprendente, pero nos muestra, repito, que la solución no es únicamente la vacuna. Quien quiera disminuir su nivel de riesgo pueden hacerlo de varias maneras, no solamente la vacuna, sino también protección de actividades de riesgo, reducir el número de parejas sexuales y cuando se administra una vacuna esperar hasta que la vacuna tenga tiempo de producir una máxima respuesta inmunitaria. El caso del VIH, esto es cierto después de la segunda dosis, o sea que, repito, no es la solución definitiva. Hay que esperar, de todas maneras, hasta que se produzca máxima respuesta inmunitaria, pero no sabemos cuál será el efecto definitivo. La siguiente pregunta, Bianca Gauthier, de Global, Brasil. Bianca, adelante, por favor. ¿Nos oye? ¿Sí? ¿Me oyen, Tarik? Sí. Muchas gracias. Gracias por aceptar mi pregunta. Desde hace 3 semanas que no tenemos una conferencia de prensa. Espero que pasaran unas buenas vacaciones. Voy a formular 2 preguntas. En primer lugar, en lo que se refiere a Brasil. Cuando vimos el tablero de la viruela símica en cuanto a los casos confirmados de la OMS, Brasil es el 5º país en el mundo. Parece que la enfermedad se está propagando más rápidamente en Brasil. ¿Cómo explica este brote de la viruela en Brasil? Después, no sé si podría comentar en cuanto a los primeros casos de transmisión zoonótica de la viruela símica. ¿Fue una sorpresa? ¿Cuáles fueron sus proporciones? ¿Qué tipo de transmisión se produjo? ¿Y cuáles son los riesgos? No sé si me podrían responder a esta pregunta. Gracias. Gracias, Bianca. Bien, gracias. Sí, hay una serie de países que muestran tendencias preocupantes, Brasil entre ellos. Los casos siguen aumentando y es importante que haya intervenciones en materia de salud pública para que los países pongan en marcha programas y para que los individuos sepan cómo protegerse. La OMS, la sede y también las sedes regionales están ayudando a los países y a las oficinas regionales, incluido Brasil. Es importante que Brasil ofrezca una respuesta firme en lo que se refiere a la información, estrategias de respuesta, acción, planes de acción y evidencias. Aquellas personas que estén en situación de riesgo en Brasil deben ser capaces de acceder a la información necesaria para saber cómo protegerse, qué tipo de actividades son de riesgo, cuáles son las respuestas en materia de salud pública, etcétera. Por otra parte, hay que comprometerse, involucrarse con los grupos de riesgo y también recabar evidencias para ver lo que funciona y lo que no funciona tan bien. Todo ello es fundamental para Brasil ahora mismo y, por supuesto, el acceso a la información es importante. En lo que se refiere al perro, sí, efectivamente, ha sido el primer caso de transmisión de humano a animal. Nos parece que es el primer ejemplo de un canino que se ha visto infectado. Sin embargo, se ha tratado de un riesgo teórico. Verán que hay distintas agencias de salud pública que están aumentando los esfuerzos para que las personas infectadas se aíslen de las mascotas. Ello puede acarrear riesgos importantes. Esto es importante para las mascotas domésticas y también en lo que se refiere a la infección de los animales fuera de casa, como por ejemplo algunos roedores, etcétera. Entonces, por lo tanto, es fundamental este tipo de aislamiento. Es otra de las lecciones que hemos aprendido. Yo creo que todo ello se basa en la precaución, en la prevención. Hay que evitar la infección de las mascotas, de los animales y también la propagación del virus a otras poblaciones de animales en aquellos países donde no ha acontecido con anterioridad. Aunque se han tratado de riesgos hipotéticos o teóricos, pensamos que debemos incluir esto como parte de la respuesta para que las personas sepan cómo proteger a sus mascotas y sepan cómo aislarse, de manera que los animales no se vean expuestos a la viruela símica. Muchas gracias, doctora Luis. Vamos a pasar al The Economist. Chankova, por favor. Adelante, por favor.
Sí, muchas gracias por aceptar mi pregunta. Han mencionado que hay más de 75.000 casos que se han registrado de viruela símica. ¿Se trata de casos confirmados o de casos de los que se sospecha que existen? Y por otra parte, ha dicho que el brote en países no endémicos bueno, pues la población de más riesgo son los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. Entonces, nos gustaría tener más información en lo que se refiere a la incidencia de la viruela símica en otros cohortes. Gracias, Tariq. Bueno, el informe con el que contamos ahora es que hay 35.000 casos, no 75.000 casos, 35.000 casos en 92 países registrados hasta la fecha. Se trata de casos confirmados. Por supuesto, hay otras situaciones de casos de los que se sospecha, pero realmente pues no ha habido pero en los que no ha habido una confirmación de laboratorios. Entonces tenemos 35.000 casos confirmados. ¿En lo que se refiere? Bueno, la verdad es que se me ha olvidado la segunda pregunta. Sí, la propagación, efectivamente. Sí, la viruela símica está afectando a otros cohortes, además de a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. Sí, también hay algunos casos en algunas mujeres, en otros grupos de personas que tienen distintas parejas sexuales y casos de niños, adolescentes, 15, 16, 17 años que han mantenido relaciones sexuales y menos casos en niños de menos de 10 años o de menos de 5 años. Por el momento se trata de casos esporádicos, no parece que se hayan extendido, es decir, la propagación no se ha extendido a otros grupos poblacionales y lo importante es que estemos ojo a visor y seamos capaces de identificar la propagación de los casos a otros grupos de la población. También es importante saber cómo las personas se pueden proteger, sobre todo aquellas personas que están en contacto con otras personas infectadas con la viruela símica. Contamos con nuevos datos en lo que se refiere a otros entornos en los que las personas mantengan relaciones sexuales con distintas personas. Muchas gracias, doctora Louise. Vijay Shankar, para The Lancet. Adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias, Tariq, por darme el uso de la palabra. Tengo dos preguntas. En primer lugar, en cuanto a la base de datos sobre el diagnóstico de la viruela símica, no sé si la OMS va a pedir que se hagan algunos estudios específicos en lo que se refiere al diagnóstico rápido. Esta es la primera pregunta. La segunda pregunta: ¿cómo compara la OMS los distintos acontecimientos en cuanto al diagnóstico de la viruela símica, sobre todo lo que se refiere a garantizar el acceso equitativo? Muchas gracias. Muchas gracias. Doctora Louise, no sé si puede comenzar. Sí, en lo que se refiere al diagnóstico, hay un equipo, un laboratorio que se ha establecido en distintas regiones, países en todo el mundo y que están trabajando sin descanso para que los distintos países, sobre todo los de rentas medias y bajas, se embarquen en diagnósticos más certeros. Hay algunas empresas, algunas entidades comerciales que han sido validadas por los distintos procedimientos de la OMS. Ha habido licitaciones para que se cuente con las herramientas necesarias para el diagnóstico. No contamos con tests rápidos validados. Seguimos haciendo pruebas y la OMS está comprometida con la validación de las pruebas rápidas en cuanto estén disponibles. Hay una serie de entidades, estamos trabajando con entidades académicas, laboratorios, etcétera, y seguiremos haciendo un seguimiento de todos los estudios que se realicen.
En lo que se refiere a los últimos acontecimientos en los países, el acceso de los países de rentas medias y bajas, yo creo que esto se lo voy a dejar a mi colega para que responda. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que ha respondido a la mayor parte de lo que se ha preguntado. Sí, nos preocupa el acceso a los países de rentas medias y bajas. Es una preocupación bastante razonable para todos nosotros. Como Rosamund acaba de mencionar, estamos trabajando con distintas entidades, con fabricantes para desarrollar nuevas tecnologías, incluyendo las pruebas rápidas. Esperamos que estén disponibles a un precio asequible para el mundo en desarrollo. Esto es lo que estamos haciendo en estos momentos. Muchas gracias. Vamos a pasar a Nila Larson de EFP. Adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias por aceptar mi pregunta. Quería volver a la pregunta, lo que se refiere al perro infectado por un humano. No sé si nos podría ofrecer más información. ¿Cuál es la preocupación principal? Si es el hecho de que el virus se propague más allá o aumente la propagación del virus, o si la preocupación gira en torno a la mutación del virus y cómo el virus se está propagando en distintas especies. Doctora Luis, por favor. Sí, muchísimas gracias, Nina. En primer lugar, la preocupación gira en torno, por supuesto, a los hogares donde pueda tener lugar este tipo de infección o de propagación. Ello atañe a los distintos miembros del hogar, a las personas, a las mascotas, etcétera, y ver cómo se propaga el virus. También está la preocupación de cómo prevenir la infección en otros miembros del núcleo familiar. A ello hemos atendido en el pasado. Entonces hay que proteger al núcleo familiar y estamos desarrollando distintos estudios para saber cómo se puede proteger a aquellos que tienen un contacto estrecho con los infectados en la comunidad. En lo que se refiere al movimiento del virus fuera del hogar, por supuesto, la preocupación también gira en torno a la propagación del virus más allá del hogar. Es una posibilidad teórica, no contamos con demasiados datos porque no contamos con un informe. Estamos trabajando estrechamente con la Organización Mundial para la Salud Animal. Tienen una serie de preguntas y respuestas en su página web y es interesante echarles un vistazo para todos aquellos que estén trabajando en estos menesteres. Sí, doctora Maikren, creo que quería añadir algo y el doctor Brian después. Sí, muchas gracias. Sí, realmente ya se ha dicho lo que quería decir, más o menos, en lo que se refiere a la precaución, a la cautela. Sí, esta transmisión de humano al perro pues se ha producido en un núcleo familiar. Realmente no es algo que no cabría esperar, pero realmente tenemos que analizar cómo se desplaza el virus de una especie a otra y cómo lo hace, porque también es interesante ver cómo se adapta el virus en otras especies y cómo evoluciona. Yo creo que esta es una de las situaciones más peligrosas. Y luego también otra preocupación es que el virus se transmita en grupos animales con una gran densidad y ver cómo se va transmitiendo de una especie a la siguiente. Es decir, la preocupación es que la propagación del virus sea muy rápida entre las especies y además en grupos animales con una alta densidad. Entonces, realmente no se trata solo de que se haya infectado un animal específico. Este animal era miembro de una familia determinada y el animal estaba desafortunadamente expuesto al virus. Por desgracia, cualquiera que conviva con una persona infectada pues se puede infectar.
cualquier miembro del hogar. Entonces, por eso decía que es importante todo lo que gira en torno a la prevención. Es importante proteger a los humanos, a los animales. Las mascotas no están en riesgo simplemente por estar ahí. Y por otra parte, los animales, las mascotas, no representan un riesgo para las personas ahora. Pero es importante que los animales se sometan a pruebas y demás, por supuesto, sobre todo cuando se convive estrechamente con estos animales. Felicitamos a las regiones que están tomando medidas en este sentido. Entonces tenemos que observar cómo se establece el virus en distintas poblaciones animales, pero realmente es un fenómeno que cabía prever. Brian, sí, quería complementar un poco la información que se ha ofrecido. En el pasado vimos casos de infección zoonótica en otras especies. Normalmente se acaba ahí porque el virus no se adapta a la nueva especie y simplemente se queda ahí, no va más allá. Se queda en una infección específica. No contamos con, en el pasado no contábamos con este tipo de informes, estamos trabajando ahora en ellos, pero lo importante es tener en cuenta que el perro puede propagar el virus a otros animales y no que el perro infecte a otros humanos. Un mensaje importante, lo que necesitamos es ser cautelosos, estar ojo a visor en cuanto a la propagación, porque estos virus cuanto más se transmiten, más evolucionan. Y cabría la posibilidad de que sigan infectando a otras especies y de que el virus siga evolucionando. Entonces es importante supervisar la situación y ser cautelosos y estar atentos a la evolución del virus. Muchísimas gracias a todos. Bloomberg, a continuación, Dong Liu está con nosotros para formular la siguiente pregunta. Dong, puede encender el micrófono. Muchísimas gracias. Una pregunta de seguimiento. En cuanto a las vacunas, estaba hablando con anterioridad al riesgo de infección. Quería saber cuántas dosis se ha administrado a las personas. No sé si nos puede ofrecer un cálculo, ¿no? Información al respecto. Es decir, en cuanto a las dosis de las vacunas. Creo que la pregunta era el riesgo de infección, las dosis de vacunas, el riesgo de infección en cuanto de las personas que han sido vacunadas. Bueno, no he oído muy bien la segunda parte de la pregunta. No estamos aquí para debatir estudios individuales. A medida que contemos con más información, les iremos poniendo al día. Lo que vemos es que hay algunos ensayos clínicos aleatorios. Estamos ayudando a los países para que se lleven a cabo estos estudios, también estudios observacionales, distintos diseños que se han puesto sobre la mesa para recabar distinta información en lo que se refiere a las vacunas, a las dosis y al riesgo de infección. Yo creo que un estudio no nos va a dar toda la información. Lo que necesitamos es triangular los datos para encontrar la mejor solución posible. Muchas gracias, doctora Luisa. A continuación vamos a pasar a Gabriela Sotomayor de Mexican Outlet. Adelante, por favor, Gabriela. Thank you very much, Tariq. Nice to see you. On monkeypox, in Mexico. En cuanto a la viruela símica, en México los casos se han duplicado en una semana. No se están haciendo pruebas y en la página web de la Secretaría del Ministerio de Salud no se ofrece una información clara. Advertencias para los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. No hay ningún tipo de aviso o advertencia para esta cohorte. En lo que se refiere a las vacunas, no hay vacunas. Entonces, a mí me gustaría
saber qué opinan en lo que se refiere a la situación y qué podría acontecer en México, qué podríamos hacer en México si la situación sigue así. Por otra parte, en segundo lugar, si se me permite otra pregunta, el caso de Ucrania. No sé si podrían comentar en cuanto a los ataques de Rusia en Zaporizhia, realmente no sé cómo se pronuncia la región, es decir, la planta nuclear de Zaporizhia, y los peligros de la población expuesta. Todo ello pues está abocado a una catástrofe. Me gustaría saber qué opinan al respecto, cuáles son sus preocupaciones, si se han puesto en contacto con el gobierno ruso en este sentido. Muchas gracias, Gabriela. Hay dos preguntas distintas. Vamos a responder en la medida de lo posible. Doctor Ren, muchas gracias. Sí, el caso de México. Pero el caso de México es muy parecido a otros países, lo que está pasando con la viruela símica. Lo que vamos a hacer es un seguimiento no solamente de lo que acontece en México, sino también en otros países, en otras regiones. Y vamos a hacer que el gobierno de México se comprometa, se involucre. El gobierno se tiene que tomar medidas, se tiene que tomar en serio este virus. Entendemos perfectamente su preocupación. El sonido no permite la interpretación. Surprised. I know this is quite a specialist group, but it's interesting to be asked questions only about monkeypox, even though we have 15,000 deaths from COVID and we have a massive drought and a massive famine emerging in the Horn of Africa. And yet all of the questions relate to monkeypox, which shows how much interest there is in monkeypox. But it also shows, quite frankly, how interest is declining in COVID and how really no one seems to give a damn about what's happening in the Horn of Africa. With regard to Ukraine, we have been involved since the very beginning with the authorities in Ukraine and through the IAEA and the REMPLAN initiative in order to be ready to respond to any radionuclear incident that might occur. We have been, and the Director General is on the record, stating his concerns regarding the possibility of any form of radionuclear accident in or around one of the existing nuclear plants. We're in constant communication with the IAEA and remain ready as a member of the UN system to react if there's a need to react. A nuclear accident obviously would be catastrophic in this situation to human life and to the environment. So we do remain concerned about that, but we are guided by our colleagues at the IAEA and will continue to offer medical response support to them and to the government of Ukraine. Thank you. Thank you very much, Doctor. Muchas gracias, doctor Frein. El sonido realmente no era bueno cuando ha estado respondiendo. Pero transcribiremos esta conferencia de prensa y estará disponible la transcripción mañana por la mañana en caso de que hayan tenido algún problema a la hora de entender lo que el doctor Ren ha dicho. Creo que tenemos tiempo para otra pregunta. Simon, adelante. Muchas gracias, Tariq, por aceptar mi pregunta. Soy Simon de Today's News African en Washington, D.C. Ha habido una serie de recomendaciones sobre la distancia y demás que pues ya no son tan firmes. Ahora que las personas están ya hartas de estas medidas sanitarias, yo creo que la OMS también tendría que hacer un llamamiento para que de alguna manera siga habiendo algún tipo de medida, también para que se siga haciendo un llamamiento a para que la gente se vacune. El doctor Tedros dice que todavía no se atiende a las necesidades de todo el mundo. Tenemos además la situación en el Cuerno de África, como ya ha mencionado el doctor Tedros. Igual vamos a empezar con la pregunta sobre la COVID. Tenemos al doctor Mahamud aquí, que gestiona todo lo relativo a la pandemia de la COVID. Muchas gracias. Gracias por esta pregunta. Yo creo que la pregunta principal a la que aludía Mike es esta idea de que podemos vivir con el virus mientras que hay muchas muertes, pues no es del todo lógico, ¿sí? La gente se está hartando ya de la pandemia, nosotros también, pero el virus no está harto de nosotros y pues
sigue habiendo fallecimientos. Hay muchas cosas que la población entiende. Yo creo que tenemos que contar con la resiliencia de las comunidades. Los distintos miembros tienen que establecer políticas de mitigación y ver cómo se pueden gestionar las directrices a nivel nacional. En los Estados Unidos, la semana pasada, hubo 100.000 hospitalizaciones y 500 muertes al día. Es decir, se trata de una de las mayores causas de muerte en los Estados Unidos. En Japón, en las islas del Pacífico también se están encontrando con problemas para luchar con la pandemia. Parece que estamos volviendo a empezar. Tenemos que aunar esfuerzos, ser resolutivos y realmente pues no se trata de darle un botón on-off para apagar o encender la pandemia. Necesitamos medidas específicas y tenemos que compartirlas. Incluso en los países más ricos, donde los países han sufrido, hay personas que han marginalizadas, que han sufrido y que han tenido dificultades a la hora de seguir las recomendaciones. En la OMS analizamos los datos a la hora de tomar decisiones a distintos niveles, porque un país no puede tomar decisiones por sí solo. La recomendación principal es que hay que seguir con las medidas de vigilancia, de cuarentena y demás, y que nos permita encontrar un equilibrio entre la reducción de la morbilidad, teniendo en consideración a las comunidades y los factores socioeconómicos. Entonces, el mensaje es el mismo. Contamos con las herramientas necesarias, tenemos que compartirlas. Se trata de una pandemia muy importante y esto es un mensaje que la gente debe comprender. Muchas gracias, doctor Mahamud. Igual el doctor Sosefal quiere hablar en cuanto a las otras preguntas que se han referido. Thank you, Simon. Gracias, Simon, por esta pregunta sobre el Cuerno de África. La situación en Tigray sigue siendo muy difícil. Se trata de un bloqueo desde hace más de 2 años y es un problema pues tener acceso a los suministros. Hemos recibido menos de 2 millones de litros. El suministro de medicamentos es también muy difícil. Tenemos mucho retraso por la falta de autorización de suministrar al Tigray. Y faltan servicios de salud. Llevará meses y meses que se recupere el sistema y entre tanto hemos perdido tantas vidas. Y todavía no podemos atender las necesidades. Hablamos de recuperación, pero primero hay que saber que hay que restablecer la libertad de suministro. 50% de los servicios de salud presentan informes nada más. Y por eso no sabemos en realidad cuando se produce algún tipo de brote o de epidemia. Más de 20 millones de etíopes necesitan apoyo para atender a sus necesidades básicas. Y en el Cuerno de África la población es de 200 millones, pero ya tenemos 80 millones que se encuentran en situación de inseguridad alimentaria muy grave. Ya es una crisis de salud, como explicó el doctor Tedros al comienzo. Polio, malaria, meningitis, por falta de acceso a los tratamientos de salud. Estamos hablando de 11 millones de personas desplazadas, 4.200.000 refugiados. Y la OMS espera 124 millones de
dólares para atender a las necesidades de salud, porque hasta ahora solo podemos atender al 12% de las necesidades y en algunos lugares incluso menos. Si no queremos perder millones de vidas de niños y de personas en general, hemos de actuar con rapidez. Gracias. Una pregunta más. Esta vez será la última. De CBC, Lauren tiene la última pregunta de esta sesión de información. En línea se pregunta cómo es la transmisión exactamente. Y hay tanta información errónea que circula. Está preocupada la OMS sobre toda esta mala información que hay sobre viruela del mono, como ha habido antes sobre otras enfermedades. ¿Qué se hace para combatir esta circulación de información falsa? Quizá la doctora Sylvie Briand pueda contestar. Muchas gracias, Lauren, por esta pregunta. Pues sí, efectivamente. Todas las pandemias o epidemias ven acompañadas por esta información falsa. No es nada nuevo, pero lo que parece que es más complicado esta vez es que gran parte de la población del mundo está conectada y todo esto se propaga por las redes sociales más deprisa que hasta ahora. Nos preocupa porque esta información falsa, primero, puede impedir una respuesta adecuada, porque a lo mejor hay personas que toman un tratamiento que se presenta como algo milagroso y en realidad no, incluso puede ser perjudicial, puede ser tóxico, o pueden negarse a vacunarse, a pesar de que es lo que salvaría sus vidas. El impacto es verdaderamente inquietante, el impacto de esta mala información. La OMS, por tanto, está haciendo grandes esfuerzos para combatirlo. ¿Qué hacemos? Pues primero, escuchamos, atendemos a las redes sociales para ver qué es lo que preocupa y cómo podemos atender a estas preocupaciones. Escuchar a la sociedad es muy importante para entender qué tipo de información se necesita. Segundo, también trabajamos estrechamente con las comunidades y en particular para este brote especial de vacunas del mono, porque saben que los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres es la comunidad que parece más afectada y es importante dialogar con estas comunidades directamente y explicarles lo que pueden hacer para no infectarse. Aquí tenemos el Departamento de VIH, de Enfermedades de Transmisión Sexual, con mucha experiencia en la materia y han sido muy útiles para hablar con estas comunidades y ofrecerles la información que podrían necesitar para prevenir la transmisión. Y luego otra cosa que hacemos es también identificar los lugares en que podría haber exposición a la infección y explicar la situación. Por ejemplo, al comienzo hubo grandes concentraciones de personas. Al principio, pues hay que hablar con los que lo organizan estas grandes manifestaciones para que se pueda transmitir la información adecuada. Y naturalmente hay mucho trabajo que se lleva a cabo, pero no solo para la viruela del mono, también se ha hecho para COVID-19 con la plataforma de las redes sociales para intentar seleccionar la información que es pertinente, que es adecuada, para que se pueda tener acceso con más facilidad a esta información o disponer de los medios necesarios para comprender si una información es exacta o no lo es. No se trata solo, por tanto, de conocimientos en materia de salud, sino de conocimientos informáticos para saber distinguir entre lo que es la información
exacta y lo que no lo es. Este es uno de los grandes retos con que nos enfrentamos en el siglo XXI. La ciencia que progresó de manera fantástica. Tenemos acceso a vacunas, a tratamientos. Y si no se puede acceder a este progreso de la medicina por mala información, verdaderamente es decepcionante. Todos tenemos que desempeñar un papel, sobre todo ustedes, los periodistas, son los grandes mensajeros, fuentes de información en que la población confía. Es muy importante que todos lo veamos como responsabilidad colectiva para asegurarnos de que tengan acceso a la información adecuada, en el momento adecuado y con el formato adecuado. Pues sí, todos tenemos nuestra función. Con esto terminamos esta conferencia de prensa de hoy. Mandaremos material, audio y vídeo esta misma tarde y habrá una transcripción escrita, como decía, en el website de la OMS. Y con esto vuelvo a ceder la palabra al doctor Tedros para unas últimas observaciones. Pues sí, gracias. Muchas gracias. Voy a sumarme lo que decía Mike, aunque hemos tratado varias cuestiones relativas a la viruela del mono. Insto a los miembros de la prensa a que se ocupen también de otros asuntos importantes. Por ejemplo, la sequía en el Cuerno de África. La situación es terrible, especialmente en los países de este lugar del mundo y sobre todo la situación de Somalia. Este es uno de los problemas. Y luego, además de las catástrofes naturales que vemos, como dije antes, especialmente en Tigray, la región de Etiopía con más de 6 millones de habitantes, también hay un desastre que es producido por el hombre y que afecta a más de 6 millones de personas. Gracias, Simon, por haber hecho la pregunta sobre si hay alguna mejora. Pues en términos de alimentos, se han mandado alimentos, no bastan, ni mucho menos, pero por lo menos los servicios básicos que necesita el ser humano, como telecomunicaciones, electricidad, incluso servicios bancarios, porque que el gobierno bloquee durante 21 meses el dinero que una persona tiene en su cuenta, en el banco, pues es terrible. No solo, poco a poco van llegando pues alimentos, ciertos medicamentos, vacunas no, ninguno en absoluto. Hace mucho tiempo que no se vacunan los niños y el bloqueo de las Fuerzas Armadas continúa. La situación continúa, salvo ciertos envíos de alimentos. En ningún lugar del mundo se puede ver tal nivel de crueldad. Es el gobierno, el propio gobierno, quien castiga a más de 6 millones de personas durante 21 meses al negarles los servicios básicos. Imagínense, Simon, que se le negara a usted acceder a un dinero que tiene usted y que es suyo, que está en el banco, o a los medicamentos, y que usted es uno, no solamente es una persona, es uno de 6 millones, que no pueda viajar, que no pueda llamar por teléfono porque está bloqueado el teléfono de usted y de 6 millones de personas más, y que hace 21 meses que dura. Imagínese que no se le haya pagado su sueldo desde hace 21 meses, que es usted un trabajador de salud, pero al servicio de su pueblo, y que, bueno, a lo mejor reciba un poco de ayuda alimentaria para servir a su pueblo, pero no recibe usted ningún tipo de sueldo. Hay ciertas conversaciones de paz, pero incluso para que haya conversaciones de paz, para que se cree confianza en las conversaciones de paz, por lo menos los servicios básicos tienen que reanudarse.
¿Cómo puede haber conversaciones de paz cuando 6 millones de personas están ahogados? Claro, en Ucrania es como si andáramos como sonámbulos hacia una catástrofe global. Imagínense lo que podría pasar en el futuro. Se habla ahora de incidentes nucleares en el reactor nuclear. Lo que yo temo es que como sonámbulos estamos caminando hacia una guerra nuclear, lo que es peligrosísimo. Es el peor de todos los problemas, estoy totalmente de acuerdo, pero en términos de crisis humanitaria, les digo yo que en Tigray la crisis humanitaria es peor que la de Ucrania, sin exagerar. Y lo dije hace muchos meses. Tal vez la razón sea el color de la piel de los habitantes de Tigray. En los últimos meses no he oído hablar a ningún jefe de Estado hablar de la situación de Tigray en ningún lugar del mundo, y mucho menos en el mundo desarrollado. ¿Y por qué? Pues creo que ya lo sabemos. Lo único que pedimos es que el mundo vuelva a la cordura y defienda la humanidad. Es la peor crisis humanitaria, de verdad. En ningún lugar del mundo se les niega a 6 millones de países de sus servicios básicos, alimentos, medicamentos, telecomunicaciones, servicios bancarios, acceder a su propio dinero. Y además esto lo hace el propio gobierno. Es terrible. Y esta es la verdad. Es lo peor que ocurre en el mundo hoy. Es verdad. Y me duela decirlo, porque yo pensaba que el mundo iba a reaccionar. Recuerden, el secretario Blinken habló hace varios meses de purificación étnica. Pues podrían ser cosas peores aún. Pero ¿por qué no se dice la verdad? ¿Por qué no se toma más en serio? Sobre todo, ¿por qué no lo toman más en serio los que podrían influir en el mundo, los que tienen el palo y la zanahoria para que cambien las cosas? ¿Por qué guardamos silencio cuando 6 millones de personas son castigados? En ningún lugar del mundo se ha dado este tipo de castigo, en ningún lugar. Es cruel. Y los dos gobiernos que lo hacen, el etíope y el de Eritrea, y ni siquiera se mencionan los nombres de estos dos gobiernos, por el asedio, por estar castigando a 6 millones de personas, 6 millones de vidas, no importan. No le importa a nadie. Repito, Simon, es lo peor, y no hay cambio, no hay progreso. Pero hago un llamado al gobierno etíope para que lo resuelva de manera pacífica. A ellos les toca ahora. Y también apelo al gobierno ruso para que opte por la paz. Porque tanto el gobierno etíope como el gobierno ruso, si quieren la paz, pueden conseguirlo. Por eso los exhorto a ambos a resolver este problema de manera pacífica, y está en sus manos. No puedo decir que la otra parte de ambos sean iguales, no. Puede ser tratado unilateralmente por el gobierno etíope y también puede ser tratado unilateralmente por el gobierno ruso. Gracias. Gracias, doctor Tedros, por este comentario. Bien, buen
fin de semana y hasta la semana que viene para la próxima conferencia de prensa. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.